muy buenas noches. Agradecemos a todos los que en este día se conectan a nuestra recarga espiritual. Como cada miércoles, hoy tenemos la oportunidad de exponer y sobre todo mencionar el nombre de nuestro Señor, Dios Todopoderoso, a través de sus escrituras. Gracias por conectar a nuestra plataforma del Ministerio Casa de Amor y Sanidad Divina. Les damos a todos la bienvenida y queremos que en este día tú recibas un tiempo de paz, una palabra que pueda direccionarte y una palabra que hoy pueda tratar con cualquier necesidad en la cual tú te encuentras en este tiempo. Así que vamos a orar y pedir que el Todopoderoso, nuestro Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, nos acompañe en todo lo que vamos a hacer aquí. Inclina tu rostro ahí donde tú te encuentras. Amantísimo Padre Celestial, gracias por una oportunidad más en tu presencia. Venimos delante de tu presencia para que cada persona en este día y todos los que vamos a escuchar tu palabra podamos ser bendecidos, podamos ser hoy confrontados con tu palabra y que todo lo que recibamos pueda producir un cambio inesperado en todos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por estar acompañándonos en este viaje que hemos emprendido desde ya hace un tiempo para acá. Estamos tratando el libro de Juan y cada oportunidad ha sido un tiempo poderoso, un tiempo rico, donde hemos podido disfrutar y avanzar en el conocimiento de la palabra del Señor. Y hoy vamos a entrar a Juan capítulo 9. Te invito a que abras tu Biblia, conecte tu Biblia, encienda tu Biblia y vamos a tratar sobre una de las historias que personalmente a mí más me trabajó, pude aprender tantas cosas en ella y sobre todo pude recibir una renovación y una revelación fresca de su palabra. Cuando estuvimos tratando la semana anterior sobre Juan capítulo 8, despedimos este capítulo de Juan capítulo 8 bajo una situación un poco difícil, porque vemos que en la altura casi de la mitad del capítulo 8 se trata de una plena discusión donde los fariseos y escribas querían disuadir y querían apedrear y dar muerte a Jesús. Y muchas de las palabras que Jesús hablaba, la manera como les respondía, les fue a los escribas muy chocante, de manera que ellos lo que querían era acabar con Jesús. Pero en esta discusión que estuvimos tratando en Juan capítulo 8, algunas personas creyeron, pero otros no creyeron. Significa que nosotros tenemos que dar el mensaje, tenemos que aperturar todos los medios posibles para llevar la palabra del Señor a todo lugar, sin mirar quiénes van a recibir el mensaje, porque van a haber personas que sí lo van a hacer, pero quizás puedan haber otras personas que no van a aceptar el mensaje. Pero Jesús, como quiera, cumplía su agenda ministerial y pasaba por todos los lugares donde él entendía que había una necesidad. Y vamos a entrar en el verso número 1 del capítulo que nos corresponde hoy. Vemos que la discusión, como no terminó muy bien,
dice al final del Juan capítulo 8, que cuando los fariseos y los escribas que lo estaban confrontando, lo que querían era apedrearlo, él salió entre las multitudes, no porque tuviera miedo, sino porque todavía no había llegado su tiempo de su muerte. Todavía faltaban unos 6, 7 meses para ese acontecimiento de él terminar el propósito por el cual vino a la tierra, porque las cosas no son en el tiempo que el otro quiere, las cosas son en el tiempo de Dios. Entonces, cuando él salió por ahí caminando, salió huyendo, porque lo iban a matar a pedradas puras, entonces Jesús se encuentra con otro escenario. Y el tema que le pone el discípulo Juan es que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Vemos a Jesús siempre interesado en ayudar, en resolver la necesidad de nosotros, tanto física como espiritual, como económica. Es que cuando Jesús trata con la necesidad de nosotros, no solamente afecta nuestra salud, es que cuando Jesús hace una obra en nosotros, nos restaura en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces vemos el caso en el verso 1, que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. O sea, Jesús sale de un escenario de discusión con estos fariseos, sale huyendo porque lo iban a apedrear, pero él, porque pasó esa situación, no se detuvo en su ministerio. A pesar de los levantamientos, de los confrontamientos que él recibió, aún así él siguió haciendo su ministerio. Él no detuvo su misericordia, su servicio y su deseo de restauración por lo que había acontecido. Y cuando él pasa, que sale de esa situación, de repente ve a un hombre ciego de nacimiento. Y cuando la palabra habla de que él vio, fue como que él reconoció y comprendió que había una necesidad. No es solamente tú mirar por mirar, sino es que él ve más allá de la necesidad, ve más allá de la situación. Y por eso es que cuando él mira, él inmediatamente le llama la atención la situación y la condición que tenía este hombre. Como muchas de las historias y relatos de los milagros de Jesús, no necesariamente se mencionan los nombres específicos. La Biblia o Juan no dice cuál fue el nombre de ese ciego, porque Juan no se enfatizaba tanto en que la gente conociera a la persona. Lo que a Juan más le interesaba era dar a mostrar la obra que Jesús es capaz de hacer con aquellos que se dejan impresionar por su encuentro. Como fue el caso cuando Jesús vio, fíjate que Jesús fue que lo pudo ver. Como él era ciego, él no se dio cuenta de que Jesús lo estaba mirando. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Jesús está pendiente a nuestra situación, a nuestra necesidad. Jesús está pendiente en todo tiempo a cualquier situación espiritual, emocional, de tu familia, tu economía. Y quizás no nos estamos dando cuenta. Creemos que Jesús no nos está mirando. Y es que hay una condición y una situación en nosotros que nos ha cegado. Y aún Jesús poniendo su mirada sobre nosotros, nosotros no lo reconocemos y creemos que Él no está pendiente a nosotros. Mas sin embargo,
Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús andaba con sus discípulos y evidentemente siempre hay argumentos que quieren rebatir y levantarse para buscar un motivo y una razón de nuestra condición. Y por eso los discípulos, cuando ven que Jesús le llama la atención, este hombre que estaba ciego, la pregunta que ellos hacen, no le dicen ni siquiera a Jesús: Jesús, ¿será que tú lo estás mirando porque lo quieres sanar? ¿Será que tú te has detenido a ver la necesidad de ese hombre ciego de nacimiento porque tú quieres hacer con él lo mismo que hiciste con el paralítico, lo mismo que hiciste con tantas personas que tú has sanado? No. Ellos, como muchas veces nos pasa a nosotros, comienzan a cuestionar y a buscar una razón porque las cosas están de cual o tal manera. Y por eso ellos asumieron, y nos pasa muchas veces a nosotros, que siempre estamos juzgando y sacando conclusiones. Pensamos que todo lo que nos está aconteciendo o lo que le acontece al otro es a causa de alguna maldición. Y por esto comenzamos a hacer unos pensamientos muchas veces teológicos acerca de la necesidad humana. Y la respuesta: este ciego nació así. Sus ojos nunca pudieron ver. Y muchas veces nosotros creemos que las situaciones que estamos viviendo, las derrotas que nos han pasado en la vida, la razón por la que no podemos estabilizarnos económicamente, a nivel emocional, a veces pensamos que la situación de salud que tenemos es porque algunos de nuestros padres han pecado. A veces nos cuestionamos: ¿y por qué yo nací en la familia que yo tengo? Quizás si yo hubiese nacido en otra familia, mi condición fuera diferente. Y muchas veces nos cuestionamos de que nuestra condición en la que nos encontramos, que no avanzamos, que no logramos propósitos, es porque venimos arrastrando lo que, como siempre nos han enseñado, alguna maldición generacional. Pero me gustó la respuesta que Jesús les dio a sus discípulos. ¿Cuántos sabían que Jesús siempre tiene la respuesta ante cualquier interrogante? Y Jesús le responde en el verso 3: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo quiero que hoy nosotros seamos un poquito más misericordiosos con nosotros mismos, porque muchas veces se nos ha enseñado que todo es porque estamos arrastrando una herencia de maldición. Pero yo quiero edificar un poquito sobre esto. Por ejemplo, esto de los pecados generacionales. En Éxodo 25 dice, de donde ha venido como este pensamiento de que todo lo que nosotros tenemos negativos en enfermedad, en personalidad, en malos hábitos, que todo es una maldición generacional. Y esto normalmente viene a raíz de una interpretación que le hemos dado, me incluyo, a Éxodo 25, donde dice, en el tiempo de Moisés, una de las leyes: no te inclinarás a ellas ni las honrará, porque soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es cierto que en el tiempo de Moisés hubieron leyes
que involucraban directamente a las generaciones. Cuando un padre cometía alguna idolatría, entonces aquí podíamos ver que como Jehová es único Dios que debe ser adorado, cuando nosotros ponemos otros dioses en el camino, esto puede levantar la ira de Dios. Pero aquí nos dice que Jehová va a maldecir y dañar a las próximas generaciones. Aquí lo que dice es que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Visitar es cuando de repente, quizás una consecuencia, por ejemplo, si yo fui una hija de un matrimonio, fui una hija de un adulterio, por ejemplo, la consecuencia es que no voy a tener un padre ni una familia legítima como deberían ser las familias, ya que, por ejemplo, nací en ese tipo de matrimonio. Eso es una consecuencia. Pero por esto no significa que mi vida está destinada a un fracaso eterno, que yo no me puedo levantar por la situación que se presentó en ese determinado momento en mi vida. Porque leemos mucho Éxodo 25, pero no leemos Éxodo 26. El próximo versículo que le precede a este 5 de Éxodo 20 dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es verdad que aquellos que se desvían van a tener consecuencias, pero nosotros somos de Deuteronomio 26, que conocemos la misericordia de Dios. Y dice que, y hago misericordia a millares, a los que me aman. Si tú amas verdaderamente a Jehová, no importa que tu familia se haya involucrado en brujería, en hechicería, que haya despertado el celo de Jehová porque esta conducta que llevó nuestra familia fue inapropiada. Si tú eres de los que ama verdaderamente a Dios, aquí hay una palabra que dice que Él va a tener y va a hacer misericordia. Y no solamente que va a tener misericordia con la cuarta, tercera, segunda y primera generación. Aquí dice que su misericordia alcanzará millares. O sea que si tú le amas y tú guardas sus mandamientos, aunque tú vengas de una familia que ha provocado el celo de Dios, ha provocado la ofensa, tú no tienes por qué pagar estos pecados generacionales. También en Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Porque es que los discípulos tenían en su cabeza que este muchacho que había nacido ciego era que él estaba pagando un pecado de uno de sus padres. Y no todo lo que sucede en nuestras vidas es porque nosotros estamos pagando. Por eso no podemos decir la famosa palabra, pero ¿qué es lo que yo estoy pagando en esta vida? ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de aquellos que le aman y que le buscan. Y también en Romanos, ya esto es hablando de la gracia, no de la ley. En Romanos 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Significa que hoy el Señor se lleva toda condenación que tú en este día has tenido por años, pensando que todo lo que te ha acontecido ha sido porque tú tuviste una maldición. Pero te voy a decir que tú puedes revertir con
con bendición a medida que tú entiendes que no hay una condenación para los que estamos en Cristo Jesús, que no andamos conforme a la carne. Por eso es importante entender que mientras más tú te alejas del mundo, de los apetitos del mundo, de la vanagloria de la vida, lo que ven tus ojos, lo que escuchas, mientras más tú te alejas de los deseos de esta carne, dice que tú vas a comenzar a vivir una vida en libertad. ¿Qué es lo que nos ata a las maldiciones? ¿Qué es lo que nos hace retroceder? Vivir una vida en la carne. Pero todo aquel que se empeña en levantar su vida espiritual, en andar en las cosas espirituales, entonces aquí habla que tú serás una persona libre y sin condenación, y que tú no tienes por qué pagar el pecado que hizo mi tatarabuelo, no sé ni en qué tiempo. ¿Por qué? Porque así como hubo visitación por esos pecados, también hay misericordia. La misericordia de Dios es más grande, porque si nosotros pensamos que tenemos un Dios de castigo, entonces estamos todo el tiempo, Dios al que ama corrige, claro que sí, pero nosotros no podemos entender que la personalidad de Dios, su esencia es que nosotros vivamos en maldición, que todo sea una situación de frustración en nuestras vidas, porque ¿dónde estamos dejando la misericordia? Y aquellos que han declarado que aman a Jesús, a Cristo Jesús, entonces no pueden vivir en ninguna clase de condenación. Aclarado esta parte, entonces ahora podemos volver a la respuesta que le dio Jesús. Le dijo, no, mis bellos discípulos, no tiene que ver absolutamente ese ciego de nacimiento, ni fue por su pecado, ni porque sus padres hayan pecado. Yo he permitido que su situación esté como está, porque yo quiero glorificarme en la vida de esa persona. Y a veces vemos personas que uno dice, pero ¿cómo es posible que una persona tan llena de vida, con tanta salud, tiene una condición tan difícil en su vida? ¿Por qué esa enfermedad le ha atacado? Y hoy Jesús ha permitido que tú conectes con esta palabra para que tú te quites ese peso que ha sobrevenido tan grande sobre nosotros, esa condenación, ese sufrimiento de nosotros entender que todo lo que estamos viviendo, que todo lo que estamos pasando se debe a una maldición. Por esto, el verso 4, me es necesario, dice Jesús, hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Cuando Jesús le da esta palabra a sus discípulos que habían cuestionado, siempre, ay Dios mío, hay personas que siempre están juzgando. ¿Y por qué esa pareja no cuaja ninguno de los proyectos? Ahí debe haber como una maldición, un fucú. ¿Qué será que esa familia no ha podido multiplicarse, que todo se le va, se le desborona? Eso es que están pagando algo grande. ¿Qué le pasa a esa mujer que no logra conseguir un buen marido? Eso es que está viviendo una consecuencia. Esta es la mirada de aquellos que siempre tienen un mal concepto de la misericordia, del favor y del amor de Jesús. Mas sin embargo, Jesús le dice, no, yo quiero glorificarme en la vida tuya. Todo lo que está aconteciendo, esa enfermedad que está atacando tu familia, esa situación económica que tú no has podido sobrepasar, esa deuda que tú has buscado todos los caminos de liberarte, pero tiene años
tratando de salir de ese círculo, muchas de estas cosas Jesús la ha permitido para Él terminar glorificándose. Tú no ves que en medio de tu peor situación, en medio de tu momento de desesperación, aún así el Señor te mantiene en pie. Aún tú debiendo y teniendo muchos compromisos, estás al día, que tú dices, pero ¿cómo es que yo puedo estar al día con tantas situaciones, ganando tan poco? ¿Por qué? Porque Dios quiere glorificarse en medio de ese momento de tragedia, de ese momento de dificultad. Y vemos que Jesús, cuando le responde a sus discípulos, le dice que mientras Él esté en ese momento, mientras Él estaba en el mundo, Él quería aprovechar la oportunidad. ¿Para qué? Para que mientras haya tiempo, si Dios nos permite vida y salud en este mundo, ¿sabes para qué es? Es para que tú y yo seamos luz en medio de las tinieblas. Entre tanto que soy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús es la luz del mundo. Y nosotros, si Dios nos presta vida, nos presta algún talento, nos da alguna bendición, no podemos avergonzarnos de decir que somos cristianos, no podemos avergonzarnos de predicar la palabra, de que todo el que esté a nuestro alrededor sepa que si tiene una situación y una necesidad, tiene un hermano que puede ayudarle en sus luchas, que puede orar por él, que puede asistirle en cualquier necesidad espiritual. Entonces, mientras haya ese tiempo y esa oportunidad, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer su obra. Dicho esto, cuando Jesús habló así, ¿sabe lo que hizo Jesús? Algo que parece muy desagradable. Personalmente, a mí me parece desagradable, pero dice la Biblia que Él escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y cogió y untó con el lodo a los ojos del ciego. Siempre cuando escucho esta palabra, siempre me río porque dicen que gracias a Dios que el hombre era ciego. Él no se dio cuenta de lo que Jesús hizo, que escupió a la tierra, ligó, hizo como un empañete, preparó como si fuera a empañetar y le empañetó los ojos de lodo. Y esto me da a entender que Jesús sana de la manera que Él quiera. Cuando Él quiere manifestar el milagro en tu vida, Él va a usar maneras distintas. Vemos que en algún momento Jesús envió la palabra y el siervo sanó. Virtualmente, en ese tiempo no habían redes sociales, ni había un vivo, un live, no había nada de esto. Pero fíjate que lo virtual sí existía, porque Jesús desde el lugar donde estaba envió la palabra y el siervo fue sanado. Eso fue una forma. Otras veces Jesús tocaba al enfermo. Otras veces Jesús hablaba al enfermo y el enfermo fue levantado. Pero esta vez Él quiso hacer este cemento de lodo con su saliva para empañetarle los ojos al ciego. Significa esto que no importa la metodología que Jesús quiera utilizar, lo importante es que su esencia será la misma. Lo importante es que poder emane de Dios para producir en nosotros el milagro que estamos esperando. Para los que pensamos que el milagro tiene que ser de una manera metódica, que yo voy a recibir el milagro si alguien ora y me toca físicamente, si yo no voy presencialmente a un culto y no me ponen la mano ahí, esa oración no tiene validez. Cuando Jesús nos quiere enseñar que Él hace como Él quiera, a la manera que Él quiera,
desde esta distancia de donde yo me encuentro, podemos enviar una palabra de sanidad sobre aquellos que están enfermos. ¿Y sabes qué? Tú recibes sanidad en el nombre poderoso de Jesús desde esta distancia. Porque Jesús se vale de diferentes maneras, pero su poder es el mismo. Él es el que hace milagros de la manera que Él entienda. Y Él quiso tratar con la vida de este hombre y con los que estaban a su alrededor. Jesús, vemos aquí, que el ciego no era sordo. Él tenía problemas de vista, pero él no era sordo. Y él escuchó por el oír, como dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por esto, Jesús le dice, ve a lavarte. Después que le hizo la cataplasma de lodo en los ojos, le dio una instrucción y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Vemos aquí que lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta es oír la instrucción de Dios. Para nosotros poder ser sanos de toda ceguera espiritual, de toda enfermedad, de toda escasez, de toda situación, lo primero es conectarte con la palabra de Dios. La palabra es el diseño. Y tú no puedes salir desgaritado cuando tú te levantas por la mañana sin recibir antes el alimento espiritual. Usted no puede salir de su casa sin antes, lo primero es orar y luego escuchar la palabra del Señor. Sé que esto amerita disciplina, amerita de nosotros la motivación, pero tenemos que esforzarnos. Y así fue lo primero que este ciego hizo, que escuchó. Siempre va a quedar algo activo. Él no podía ver, pero podía escuchar. Y el oír de la palabra de Dios aumenta la fe. Y luego cuando Jesús le da una instrucción y le dice, ve a lavarte. Jesús nos instruye a su propósito, porque Él quiere lo segundo, que nosotros podamos obedecer. Y ahí entonces es que Jesús le dice, bueno, ahora yo quiero que tú vayas y te laves, pero no en cualquier lugar, porque a veces Jesús nos da algunas instrucciones y nosotros normalmente queremos escoger lo que más cómodo nos parezca. Pero no es en cualquier lugar que él podía ir a lavarse. Jesús le dijo específicamente que debía ser en el estanque de Siloé. Pero yo te tengo una noticia. Ellos estaban cerca del templo. Y para tú llegar al estanque de Siloé, tú tenías que caminar la mitad casi de una ciudad. Pero la limitación que tenía este hombre, que era ciego, no impidió que él fuera a vencer el obstáculo que nosotros tenemos para obedecer la voz de Dios. Él rompió los esquemas, salió de su lugar de comodidad. A lo mejor tuvo que buscar una ayuda, estoy segura, porque si no veía, alguien debió llevarlo hasta el estanque. Tuvo que tocar puerta, molestar a otras personas para él poder obedecer. La situación no es que lo que él hiciera lo llevara al milagro, porque a él no le correspondía crear el milagro. A él lo que le correspondía, lo que nos corresponde a usted y a mí, que es obedecer.
el milagro está en las manos de Dios. Y Él trae el milagro y la respuesta en el tiempo que Él lo crea prudente. Mientras recibimos el milagro, hay un trabajo de obediencia, de perseverancia y de insistencia que nos toca a nosotros hacerlo por encima de cualquier situación y circunstancia. No importa que la gente se burle de nosotros, que nos rechace por nosotros ser cristianos, que nos vean diferentes. Él, con sus ojos enlodados, pidió ayuda y dice la Biblia que él llegó hasta el lugar donde Jesús le indicó. Y cuando llegó a ese lugar, dice que él no solamente fue, sino que también se lavó. Él creyó la palabra profética. Y es lo tercero. Tenemos que creer la palabra que Jesús nos dice, porque su palabra trae transformación. Y cuando él obedeció y se lavó el rostro en ese estanque en específico, dice que el resultado fue que él regresó viendo. ¿Te das cuenta? Un hombre que era ciego de nacimiento. No por maldición, no porque sus padres hayan pecado, sino porque él tenía una condición donde Dios tenía que glorificarse. Tu situación es para que Dios se glorifique. Por eso yo le prohíbo a todos en este día dejarse torturar por ese pensamiento que viene a nuestra mente, haciéndonos creer que nosotros estamos bajo una maldición, bajo una condenación. Y hoy yo te digo, apela a la misericordia de Dios, que sabe visitar a millares de aquellos que ponen por obra su palabra. Primero que lo aman y luego que le obedecen. Enfócate, en vez de tú estar calculando tanto de dónde y cuántos años y no sé en qué generación se metió un pecado en tu familia, enfócate más bien en amar a tu Dios, en llevarte de lo que su palabra dice, en vivir una vida en santidad, apartado de la carne, de las cosas que quiere tu carne. ¿Qué es lo que quiere la carne? Muchas series, mucha bebida, mucha comida, mucha chercha, mucho guiriguiri, mucho brinco, mucho baile, mucho arreglo. Eso es lo que quiere la carne. Entonces, en vez de nosotros estar tan enfocados mirando de cuándo vino tal maldición a nuestra familia, la clave no es descubrir tanto lo que pasó en nuestro pasado, sino ahora enfocarnos en que si yo obedezco, en que si yo me santifico, en que si yo me llevo de su palabra, de sus mandamientos, no va a haber ninguna condenación que pueda con aquellos que están en Cristo Jesús. Evidentemente, cuando este muchacho llega del estanque de Siloé totalmente renovado, dice que antes no podía ver nada, mas ahora regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, pero, ¿y no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Cuántos sabían que la obra que Jesús está haciendo en medio de tu familia es para su gloria y para que nuestros vecinos? ¿Y quiénes son nuestros vecinos? No necesariamente vecino el que vive en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, no.
Aquí estamos refiriendo todos los que son testigos a tu alrededor, tus compañeros de trabajo, tus amigos, tus compañeros de estudios, tus primos, tus familiares, todos los que están alrededor. Es necesario que puedan ver la manifestación del milagro de Dios en nuestras vidas. Y precisamente se hagan esta pregunta, ¿pero no es este el que se sentaba y mendigaba? Ellos tendrán que hablar en tiempo pasado. Lo que tú estás viviendo en este presente será un tiempo pasado para los que están a tu alrededor, aquellos que te han mortificado con tantas preguntas. Aquellos que están midiendo tus tiempos. ¿Cuántos sabían que tenemos medidores de tiempo? Personas que están calculando todos los pasos, los pensamientos y los avances que tú has tenido. Personas que te han juzgado y te han maldecido y han dicho que tú no prosperas, que tú no logras nada porque tal cosa sucedió. Pero aquí el Señor te dice que tus vecinos, aquellos que están alrededor tuyo, tendrán que ver y preguntarse, pero verdaderamente Dios hizo una obra grande en esa persona. Porque ese no era el que se arrastraba y el que estaba mendigando. Sí, Dios permite una temporada quizás larga en nosotros. Yo no sé qué edad tenía esta persona, pero no me parece que era muy vieja porque vivía con sus padres todavía estaban vivos. Pero muchas veces Dios permite un tiempo donde nosotros estemos en el suelo. Precisamente así que la gente nos ve como si estuviéramos mendigando, donde nada absolutamente nos sale bien, donde no podemos trabajar, porque imagínate la condición de este joven. Él no podía trabajar ni sustentar a su familia porque era ciego de nacimiento. No fue algo que de repente él veía y perdió un ojo, no, o sea, era ciego de nacimiento. Mas sin embargo, cuando Jesús cumplió su profecía en este muchacho y trajo sanidad, él pudo trabajar, me supongo, pudo integrarse, insertarse en una sociedad, a lo mejor pudo casarse, pudo tener sus hijos, porque eso es lo que hace el Señor. De un estado donde estamos sin ninguna fuerza, cuando no tenemos de dónde sacar de nosotros, quizás ahí tirado en el suelo, mendigando del favor y la misericordia de otros. Mas sin embargo, la misericordia de Dios alcanzó a este ciego de nacimiento y vemos que de ese estado que fue un presente y una realidad difícil, yo no sé cuál es tu presente, yo no sé cuál es tu realidad en este tiempo. Lo que sí puedo decirte que hoy Jesús ha venido y ha visto tu necesidad y quiere llevarte al lugar de bendición y quiere que tú hagas lo que tengas que hacer, pero quiere que ese estado de ceguera puedas, cuando tú recibas obedientemente las instrucciones de Dios, que tú acciones sin temor, porque Él quiere regresarte a tu lugar. ¿Sabías que el Señor quiere que nosotros regresemos al mismo lugar de donde hemos salido? ¿Por qué? Porque del lugar donde hemos salido la gente nos ha visto y nos ha conocido. Por eso hay un salmo que habla de que Él aderecerá mesa delante de nuestros angustiadores. Todos que han dicho la pobre, el pobrecito,
Ay, Dios mío, pero qué muchacho y qué muchacha más buena. Y eso da pena, que no ha podido lograr nada. Eso da pena, el sufrimiento que ella tiene que pasar. Eso da pena, que nadie se le acerca para favorecerla, para agradarla. No sé cuántas cosas hasta el día de hoy has tenido que sobrepasar. Pero el Señor te dice, no temas, ya vi tu situación. Lo que pasa es que nosotros no nos hemos dado cuenta de que ya estamos en la mirada de Jesús. Y difícilmente algo pase sin ningún efecto. Cuando Jesús miró, siempre va a haber un resultado. Así que levántate en este día. Quiero agradecer al Señor por habernos permitido este tiempo. Que esta palabra sea de bendición para ti en este tiempo. Hoy recibe de su favor y permítele a Jesús hacer su obra. Lo que Él tenga que hacer, a veces tú dirás, pero es que de la manera como Jesús le está haciendo, no me parece que es la manera correcta. No, detente. Deja que Jesús haga su obra como Él quiera, de la manera que Él desee. Lo importante es que tú y yo hoy recibamos el milagro y que ese milagro nos lleve a una motivación importante, que es la obediencia. Yo sé que todo el que está obedeciendo, aunque no quiera, porque eso significa obedecer, hacer algo que tú no quieres, que ni estás preparado, que no te interesa mucho, pero todo aquel que obedece por encima de las circunstancias recibe la respuesta de Dios. Yo te bendigo en esta hora, amada iglesia, y declaro que esta palabra hace vida en tu corazón, que hoy tú recibes la mirada de Jesús y hoy también tú entras en un nivel de descanso en Dios, en un nivel de entender que las cosas Él las va a hacer a la manera de Él, en su tiempo, y sobre todas las cosas tú vas a ser de bendición hacia todos los que te conocen. Él va a hacer y terminar esa obra que empezó en todos nosotros. Yo te bendigo grandemente y le pido al Todopoderoso que te dé mucha fortaleza en esta temporada. Dios te bendiga.